En este tutorial os voy a dar 3 ideas tan bonitas que vais a tener que hacerlas seguro, sí o sí, para vuestra casa, porque son espectaculares. Voy a utilizar una madera de DM de 30 por 40 centímetros. Le pongo una capa de cola blanca bien repartida y le pego una cartulina blanca, pasando la mano por encima para que quede bien plana. Y voy a utilizar este papel, que es uno de mis dibujos en papel de arroz japonés, que como veis es espectacular, que lo podéis comprar online en Dipinto Di Blue. Os lo van a enviar a cualquier parte del mundo donde estéis. Lo que hago es recortar el contorno y quedarme solamente con el marco donde está la cara de la chica. Este trocito que he recortado lo voy a reservar para después hacer otra cosa. Y ahora vamos a hacer lo que siempre se hace con un trabajo de decoupage, que es poner cola blanca especial para decoupage desde el centro hasta las partes exteriores para que nos quede bien pegado, sin burbujas y sin arrugas. Voy a utilizar un cartón, el cual lo he mojado con agua, y le voy a quitar todos esos trozos que tienen la parte de arriba para quedarme solamente con el trozo ondulado. Una vez lo tengo así, lo voy a recortar en 3 trozos, no demasiado bien cortado, lo hago con las manos para que los contornos queden irregulares. Cuando lo tengo así, voy a utilizarlo para decorar el contorno del marco donde está la chica. Le pongo cola blanca en la parte de abajo y lo pego uno abajo a la derecha, uno arriba a la derecha también, otro abajo a la izquierda y otro a la izquierda en la parte superior. Pongo el cuadro de lado para que salga entero en la imagen. Le pongo cola blanca sobre el cartón para endurecerlo y hacer que no sea un cartón débil. Voy a utilizar papel de cocina y voy a separar las 2 capas que trae. Esto lo voy a utilizar para darle más textura a algunas zonas del cuadro. Pongo cola blanca en la parte de abajo. El papel de cocina que es separado lo mojo con agua para que esté blandito y no tenemos que tener miedo porque no se rompe. Una vez está así, lo vamos a pegar sobre la superficie arrugándolo y poniéndolo mal. Primero lo colocamos, al final he visto que era demasiado trozo, lo parto por la mitad y lo coloco haciendo que tenga texturas y que tenga relieve en algunas zonas. Una vez está pegado, debemos de endurecerlo, así que después de pegar el papel le vamos a poner cola blanca por la superficie. Voy a ir rellenando con papel algunas zonas haciendo exactamente el mismo proceso. Mojo el papel, una vez está húmedo, que he puesto cola blanca primero en la base, después utilizo trozos de papel para pegarlos y una vez lo hemos pegado, muy importante, vamos a ponerle cola blanca por encima porque necesitamos que eso cuando esté duro, o sea cuando esté seco, esté muy duro. Y por supuesto vamos a utilizar cola blanca de carpintero. Cuando ya tengo esto hecho, hay algunas zonas en las cuales todavía no tengo textura y para ello voy a utilizar pasta de relieve. Utilizando una espátula voy a ir poniendo la pasta de forma irregular para darle una textura súper interesante. La pasta de relieve la doy en algunas zonas donde aún no había puesto ni papel ni cartón, pero también la voy a poner en los contornos del cartón, subiendo un poquito por encima del papel. O sea, tenemos que intentar sobre todo que no se vea dónde comienza el cartón y dónde comienza el papel.
vamos a ir poniendo la pasta, incluso también la vamos a poner en algunas zonas sobre el papel. Vamos a respetar las zonas más bonitas del papel, porque cuando lo dibujé, pues hice ese reloj tan bonito que estáis viendo, algunas flores, y esas flores y esos detalles los voy a cuidar para no taparlos, pero sí que le voy a dar algunos toques con la pasta sobre el papel para que se armonice y para que todo al final quede integrado. Cuando termino queda así, queda súper extra bonito y tenemos que dejar que se seque del todo. No podemos pintar hasta que esta parte, este proceso se haya secado. Y ahora la pintura es muy importante. Para pintar voy a utilizar un negro, un azul muy oscuro, un azul eléctrico y un blanco. Y voy a ir mezclando los colores, no de forma uniforme, sino que voy cargando el pincel con negro, luego con un poco de azul, luego voy a mezclar un poquito de azul con el blanco. Primero en la base vamos a poner más bien oscuro y sobre esa base oscura vamos a utilizar la mezcla del azul con el blanco y el azul con el negro para ir haciendo grises y azules. Nos tenemos que fijar mucho en los colores que tenemos en el papel para que todo se integre perfectamente. Cuando ya he depositado la pintura oscura, voy dando con el pincel, ya veis que no paso las pinceladas sobre la superficie suavemente, sino que voy dando como golpecitos para que la pintura penetre perfectamente en esas ondulaciones que tiene el cartón. Y cuando ya he trabajado con los colores más oscuros, cargo el pincel con bastante cantidad de pintura blanca y le voy dando golpecitos en algunas zonas. Tenemos que hacerlo de una forma armónica en ciertas zonas para que se integre con la parte central, porque el fondo donde está ella tiene zonas blancas y tenemos que conseguir que todo eso tenga armonía, o sea, primero lo oscuro, después los azules, el azul con el blanco y luego golpes con el blanco. Si veo que el color me está quedando demasiado oscuro, lo que hago es mezclar el azul con el blanco y dar golpecitos en algunas zonas, siempre fijándome en el contorno del papel y siempre fijándome en los colores que tiene el papel para que todo quede bien integrado. Y cuando ya he terminado con esta gama de color, es importante que nos fijemos que el dibujo principal tiene tonos verdes, así que voy a utilizar un poco de verde, un verde oscuro mezclado con blanco para ir dando golpecitos en algunas zonas. Es importante pues eso, que quede súper bien integrado. Si os fijáis en la cara, incluso en la cara le he pintado alguna mancha en color verde, así que debemos de utilizar el verde para darle los toques finales. Esto lo vamos a hacer al final del todo. Cuando ya hemos acabado de pintar el fondo, con los verdes vamos dando esos pequeños golpecitos y fijaros la magia que es esto, que de repente todo se integra. Es imposible saber dónde comienza o dónde acaba el papel. Queda tan bonito que es absolutamente espectacular. Estas son las manchas que os decía que tiene en la cara, que tiene un poquito de verde y al final queda así, integrado y precioso. No nos tiene que dar miedo dar algunos toques de pintura sobre el propio papel. Y para hacer un conjunto bien bonito, voy a utilizar un frasco de cristal que voy a reciclar. Le voy a quitar, como he hecho antes,
el cartón más fino que tiene en la parte superior, humedeciéndolo, quitando ese cartón fino con la punta de una tijera, le pongo cola blanca en la parte de atrás y lo pego sobre el frasco de cristal. La parte superior utilizo un poco de pasta de contorno para taparla y también le doy algunos toques sobre el cartón y pinto de la misma forma que he pintado el cuadro donde está la chica. Primero los oscuros, algunos toques de azul, blanco y verde. Y he hecho esta pieza con un molde de cemento, un molde de silicona, y lo he hecho con cemento, y el trozo de papel que me había sobrado lo voy a utilizar para decorar el contorno, poniendo cola blanca. Y la parte central la he pintado con un color blanco roto, que no sea blanco súper blanco porque queda mejor. Al final el resultado es un conjunto de lujo súper espectacular, precioso, y que la verdad va a hacer la delicia de cualquier rincón donde lo coloques. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.